Tutieu envía un saludo cariñoso a todo el público. Desde lo más profundo de su corazón, desea que todos tengan un nuevo día lleno de energía, alegría y mucha suerte. Uri abandonó la empresa de manera repentina y todo el grupo cayó en el caos. Nadie conoce la verdadera razón, solo se vio a la señora Anguía sentarse de inmediato en el asiento del poder. Mientras todos aún no lograban asimilar lo ocurrido, Lin levantó la cabeza y sin dudar criticó a la señora Anguía por estar dificultando a los empleados. Pero ¿qué secreto se esconde realmente detrás de la salida de Uri? ¿Será que esto es solo el inicio de una guerra de poder más feroz que nunca? Por eso no aparten la vista de la pantalla, porque lo que viene seguramente los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que los próximos giros de la historia serán todavía más intensos. Tutieu está seguro de que juntos viviremos esta travesía con muchas emociones. El ambiente en la empresa parecía tranquilo como siempre, todos concentrados en su trabajo, hasta que de pronto apareció la señora Anguía. Sus pasos firmes y su mirada fría hicieron que toda la oficina quedara en silencio absoluto. Sin que nadie pudiera reaccionar, ya se había sentado directamente en el sillón de directora general, un cargo que hasta entonces pertenecía a Uri. Una voz cortante resonó acelerando los latidos de todos. A partir de hoy yo dirigiré directamente esta empresa. La sala entera quedó paralizada. Todos se miraban entre sí con asombro mientras miles de preguntas surgían en sus cabezas. ¿Dónde está Uri? ¿Por qué ahora es la señora Anguía? ¿Qué demonios ha pasado? En medio de esa tensión insoportable, Lin se adelantó con rapidez y con un tono calculador dijo: «Señora Anguía, últimamente he visto que la hermana Trang tiene poco trabajo. ¿Por qué no dejar que me ayude un poco para mayor comodidad?» Trang frunció el ceño al escucharlo y respondió de inmediato: «Estos días estoy hasta el cuello con las importaciones de materiales, no tengo ni un minuto libre». Pero Lin no se dio por vencido. Una media sonrisa cargada de desafío se dibujó en su rostro. «Mucho mejor entonces, quien tiene más trabajo debe compartirlo. Que la hermana Trang me ayude seguro que no será tan difícil». Toda la oficina contuvo la respiración. Trang mordió su labio, la mirada encendida de disgusto, pero antes de que pudiera decir algo, la señora Anguía alzó la voz con autoridad. «Está bien, Trang hará el informe para mí. Además, si Lin lo necesita, también le darás apoyo». Apenas terminó la frase, Lin arqueó las cejas y sus labios se curvaron en una mueca de satisfacción. Dirigió una mirada a Trang que parecía decir: «¿Lo ves? No tienes escapatoria». Debajo de la mesa, Trang apretó con fuerza los puños. Dentro de ella se agitaba una tormenta. Sus ojos brillaban con una mezcla de indignación y ansiedad. ¿Dónde estaba Uri? ¿Por qué el puesto de director general había caído en manos de la señora Anguía? ¿Y Lin? ¿Acaso estaba tramando algo mucho más oscuro? Nadie sabía qué secretos se ocultaban detrás de este cambio de poder, pero lo único seguro era que desde el momento en que la señora Anguía se sentó en ese sillón, la guerra dentro de la empresa había comenzado oficialmente. Esa misma tarde, Trang fue con prisa a la casa de Tutieu. Apenas se abrió la puerta, exclamó con desesperación: «Hermana Tieu, ¿sabes dónde está Uri? Esta mañana no lo vi en la empresa. En su lugar...». La señora Anguía se sentó descaradamente en el sillón de directora general y declaró que lo manejaría todo. Tutieu se quedó inmóvil unos segundos con un destello de desconcierto en los ojos. Luego suspiró Uri: «Está conmigo. Últimamente ha estado agotado por tantas cosas y ya no tiene fuerzas para enfrentarlo todo». Trang apretó las manos con fuerza, su voz se volvió grave. «Debes tener cuidado con Lin. En la empresa veo que siempre intenta complicarme las cosas solo porque me llevo bien contigo. Temo que esta vez tú seas su próximo objetivo». Aquellas palabras hicieron que Tutieu se quedara helada. De repente, un recuerdo se encendió en su mente. Lin había corrido hacia ella diciendo que su madre estaba gravemente enferma. Pero al recordarlo ahora, ese día su madre estaba completamente sana. Entonces, ¿por qué Lin inventó aquella historia?
Un escalofrío recorrió la espalda de Tutieu. ¿Sería posible que todo esto no fuera más que una partida de ajedrez planeada desde el principio? La atmósfera en la habitación era tan pesada que resultaba asfixiante. Tanto Trang como Tutieu sabían que detrás de la desaparición de Uri y el hecho de que la señora Enguía tomara el poder, seguramente se escondía un secreto mucho más oscuro. En medio del silencio, la luz amarilla de la lámpara caía sobre la sala, creando un resplandor tenue. Tutieu estaba sentada frente a Uri con los ojos llenos de una preocupación infinita. Inspiró hondo y habló cada palabra cargada de angustia a Uri. Ahora que no estás en la empresa, todos están en serias dificultades. Incluso lo más pequeño basta para que todo se desordene. Yo realmente no sé qué hacer. Uri guardó silencio durante mucho tiempo. Sus amplios hombros parecían hundirse bajo un peso invisible. Agachó la cabeza, sus manos se apretaban con tanta fuerza que las venas se marcaban. Finalmente levantó la vista. Su mirada era sombría y su voz ronca salió entrecortada como si se atascara en su garganta. Ya no estoy en la empresa, Tieu. Mi madre tiene todo el control ahora. Todo está en sus manos. Yo no puedo cambiar nada. Aunque lo desee, solo me queda la impotencia. Esa confesión cayó sobre el corazón de Tutieu como una cuchilla helada. Ella se quedó paralizada, los labios temblando como si quisiera pronunciar unas palabras de consuelo, pero se contuvo. En ese instante, el rostro de Uri reflejaba un dolor profundo y un agotamiento extremo. Bastaría un consejo mal dado para convertirse en una carga más, aumentando su tormento. El ambiente se volvió aún más denso, tan silencioso que se escuchaba claramente el tic-tac del reloj en la pared y los latidos acelerados en el pecho. Uri fijó la mirada en la ventana hacia la fría luz de la luna. En sus ojos, además de desesperanza, parecía haber un secreto. Algo que ni siquiera él se atrevía a enfrentar. Tutieu apretó con fuerza las manos, las uñas hundiéndose en la piel. Dentro de ella crecía una sospecha vaga pero abrasadora. ¿Qué era lo que Uri le estaba ocultando? ¿Por qué aceptaba marcharse de la empresa sin luchar? Ella recordaba la mirada llena de poder de la señora Enguía al ocupar el sillón de directora general. Todo había sucedido demasiado rápido, demasiado inesperado, como si fuera una partida de ajedrez planeada desde antes. ¿Era esto simplemente un cambio interno? ¿O detrás existía una conspiración más oscura, una mano que movía todos los hilos? Uri cerró los ojos suavemente, su respiración era pesada como si por dentro gritara, pero aún tratara de contenerse. Tutieu estaba allí con el corazón encogido, sintiendo a la vez compasión y rabia. Quería sacudirlo, quería gritar: «Uri, no puedes rendirte. Si sueltas ahora lo perderemos todo», pero sus labios permanecieron sellados, incapaces de pronunciar palabra. Afuera, el viento nocturno silbaba levemente como un presagio. En ese instante ambos comprendieron que, desde el momento en que Uri dejó la empresa, una cadena de acontecimientos inevitables ya había comenzado a desplegarse. La cafetería al borde del camino, en la tarde ya avanzada, estaba bastante tranquila. Solo se oían los susurros de algunos clientes y el viento colándose por la ventana. Trang se sentaba frente a Egan, sus ojos reflejaban preocupación. Bajó la voz mientras removía el vaso frente a ella. «Hermano Egan, hoy fui a ver a la hermana Tutieu. Ella me dijo que Uri está en su casa». Egan se sobresaltó inclinándose hacia adelante. «¿Uri? ¿Qué hace él allí? Normalmente Uri no suele ir a la casa de ella». Trang dudó un momento y luego suspiró. La hermana Tutieu dijo que últimamente él está muy cansado por tantas cosas y que quería descansar un tiempo. Pero al mirarla tuve la sensación de que Uri no solo quiere descansar, sino que también está evitando algo. Egan frunció el ceño, la desconfianza marcada en su rostro. ¿Evitando? ¿Qué demonios está ocultando? ¿La empresa está hecha un caos? La señora Enguía tomó el control sin piedad, y Uri desaparece sin dar una sola explicación. Trang apretó las manos, su voz se volvió más baja.
Yo tampoco lo entiendo, pero la hermana Tutieu se ve muy preocupada por él. ¿Será que Uri ya sabe algo que nosotros aún ignoramos? Ambos siguieron conversando sin darse cuenta de que afuera una silueta acababa de pasar. Los tacones se detuvieron en seco. Lin. Ella alcanzó a ver a Egan y Trang hablando en voz baja, sus rostros cerca tensos. Frunció el ceño. Su instinto le gritaba que esa no era una charla cualquiera. En lugar de seguir caminando, giró discretamente y se ocultó detrás de un viejo cartel publicitario junto al local. Los ojos de Lin se afilaron. Cada palabra de Trang y Egan llegaba a sus oídos como piezas de un rompecabezas que comenzaba a revelar una verdad oculta. Trang susurró con la voz temblorosa: «Hermano Egan, creo que esto tiene que ver con Lin. Ella siempre ha buscado maneras de ponerme trabas solo porque soy cercana a la hermana Tutieu. Esta vez, quizá Uri también forme parte de su plan». El corazón de Lin se tensó por un segundo, pero enseguida sus labios se curvaron en una sonrisa helada. Así que ya empezaron a sospechar de mí. Egan se enderezó con la mirada seria. Si realmente la mano de Lin está detrás de todo esto, debemos ser aún más cuidadosos. Uri desaparecido, la empresa en otras manos y señales extrañas una tras otra. Trang, no puedes actuar sin pensar. Trang asintió suavemente, aunque en sus ojos brillaba una inquietud difícil de ocultar. A lo lejos, Lin entrecerró los ojos. Su sonrisa se volvió cada vez más fría. Dio media vuelta y se alejó en silencio, como si quisiera llevarse consigo todos los secretos que acababa de escuchar. El ambiente en la cafetería de pronto se volvió sofocante, aunque Trang y Egan aún no sabían que cada una de sus palabras había caído en los oídos de la persona más peligrosa. Một bức tranh đầy bí ẩn. Trang thì thầm hoặc run rẩy. Egan nghĩ chuyện này nhất định có liên quan đến Linh. Trước giờ chị ta luôn tìm cách gây khó dễ cho em chỉ vì tôi với chị Tử Tiêu. Lần này có lẽ Linh cũng nằm trong kế hoạch của chị ta. Linh phát lạnh, sau đó đôi mắt người ta nghĩ thêm một nụ cười nhạt. Thì ra đã bắt đầu đi ngồi được rồi. Egan ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm trọng. Nếu sự thật là tay của Linh trong chuyện này, chúng ta càng phải cẩn trọng. Vì những công ty để mà những dấu hiệu tạ đừng cứ nối tiếp nhau. Trang khẽ gật đầu, nhưng trong đôi mắt ánh lên nỗi bất an. Có dấu thì phía xa Linh nheo mắt, nụ cười càng lúc càng sắc lạnh. Cô ta quay người bước đi thật khẽ, như thể muốn làm cho tất cả bí mật nghe lòng được. Không cảnh quán nước trở nên bỗng ngột ngạt, từ Trang và Egan vẫn chưa hay biết mọi người họ đã rơi trọn vào tay kẻ nguy hiểm nhất.